Bueno, buenas tardes. Quisiera presentar en este panel de Alcohol al Volante, en este Congreso Internacional, a la licenciada Eugenia Keller, en representación de la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud en Argentina, que nos va a estar hablando sobre seguridad vial. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Voy a compartir mi pantalla. Avísenme si la están viendo. ¿Ya se ve? Se ve perfecto, María Eugenia, gracias. Bien. Entonces, bueno, sí, les voy a preparar una presentación muy cortita para ir con ustedes, que se titula Panorama de la conducción bajo los efectos del alcohol y estrategias para su prevención. Vamos a comenzar rápidamente repasando un poco. Voy a tratar de correr acá el banner de Zoom, que me molesta bastante. Repasando un poco la conducción bajo los efectos del alcohol y la relación que tiene con la ocurrencia de lesiones de tránsito. Son algunas cuestiones que para quienes ya están trabajando en seguridad vial seguramente no sean nuevas, pero siempre es bueno tenerlas presente. El alcohol como droga legal tiene una serie de efectos sobre el organismo que actúan menoscabando las facultades de las personas, perjudica la capacidad de discernimiento, ralentiza los reflejos, deprime la conciencia, reduce la atención y la agudeza visual, entre otros factores. Estos son simplemente algunos, quizás los más conocidos. Estos efectos sabemos y están estudiados que son graduales a medida que aumenta la concentración de alcohol en sangre, o CAS, que es la medida que se utiliza para medir esta concentración. Y, por ejemplo, cuando la concentración de alcohol en sangre está entre 0,01 y 0,05 gramos de alcohol cada 100 mililitros de sangre, se sabe que ocurre una disminución de diversas funciones cerebrales, de discernimiento y pérdida de inhibiciones. Hay una sensación moderada de exaltación, relajación y placer. Cuando aumenta esta concentración entre 0,06 y 0,1, hay una sedación fisiológica de casi todos los sistemas, se produce una reducción de la capacidad de tomar decisiones racionales o de ejercer el discernimiento, y así va aumentando hasta poder generar la inconsciencia y la muerte de la persona. El problema, esto ya de por sí es un problema de salud pública, pero cuando se lo combina con la conducción, lo que ocurre es que aumentan las probabilidades de ocurrencia de los siniestros viales, pero también de que las lesiones sean graves, ¿sí? El consumo de alcohol previo a la conducción no solo aumenta las probabilidades del siniestro, sino que también en general los siniestros en los cuales hay presencia de alcohol en los conductores suelen tener lesiones más graves. Y esto tiene que ver con los siguientes dos hechos, que los siniestros son más violentos porque se desprende más energía en el choque, pero eso obviamente está vinculado con la velocidad y con otros factores de riesgo. En general hay una correlación entre el alcohol como factor de riesgo y otros factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, una persona alcoholizada posiblemente utilice menos el cinturón de seguridad vial que esa misma persona en condiciones normales. Pero también el alcohol actúa complicando la atención de emergencias, entonces eso también aumenta la probabilidad de que haya lesiones y secuelas de mayor gravedad. Entonces, esto es un poco la situación humana o lo que sucede en las personas y con los hechos de tránsito. Ahora bien, en la Argentina lo que sucede es que hay un consumo elevado de alcohol. Se estima que son más de 9 litros de alcohol puro por persona por año, lo cual nos sitúa como primer país en Latinoamérica
en el nivel de consumo. Tenemos un inicio del consumo del alcohol que está aproximado a los 14 años en promedio, y también tenemos lesiones de tránsito en niveles epidémicos. Entonces ahora los invito a acompañarme a tratar de entender un poco mejor el vínculo entre estos dos fenómenos en nuestro país. Entonces, un poco lo que les quiero compartir es en qué medida el alcohol estaría explicando estos resultados tan graves en materia de seguridad vial que tenemos en la Argentina. Entonces, podemos decir que el alcohol en la conducción es un riesgo latente, y algunos datos que tenemos que vinculan esto es un informe que ha sido publicado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial en el año 2019, que se llama Análisis de los controles de alcoholemia en Argentina. Recopila aproximadamente resultados de unos 50.000 conductores que han sido analizados con pruebas de alcoholemia en 16 provincias y distintos municipios del país, y estos resultados nos arrojan un 9,4% de alcoholemias positivas en general. Esto se está teniendo en cuenta a la Ley Nacional de Tránsito como parámetro, porque todas las jurisdicciones que reportaron en esa ocasión estaban con los límites de alcohol legales que indica la ley nacional. La media de la concentración de alcohol en sangre para esa muestra y para la muestra de positivos sería, ¿no? Es de 1 gramo por litro, pero están más comprometidos los jóvenes de entre 25 y 34 años y los motociclistas con positivos más altos. Ahora, de ese riesgo latente ocurre en un porcentaje de los casos el siniestro vial. ¿Y qué información tenemos vinculando estos elementos? Bueno, de nuevo hay un informe, un estudio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial del mismo año, que es el estudio en salas de emergencia de hospitales públicos, que muestra a partir de encuestas declarativas que se realizaron en 32 hospitales de todas las provincias del país, con representatividad de todas las provincias, y el 25% de los conductores declaró haber consumido alcohol en las 6 horas previas al siniestro, y también se halló una mayor gravedad de las lesiones entre los que consumieron alcohol que los que no declararon haber consumido, lo cual está en línea con la evidencia internacional. También hay otro estudio muy reciente que ha sido desarrollado por el CONICET, pero en realidad forma parte de un estudio internacional que ha sido diseñado y promovido por la Organización Panamericana de la Salud, que es el Collaborative Study on Alcohol, Drug Use and Road Traffic Injuries. Y en el capítulo Argentina, entre diciembre de 2019 y marzo de 2020, antes de que se declare la pandemia, se tomaron muestras en el hospital ICA de Mar del Plata, y lo que se halló fue, ellos tienen límite cero, y se halló con estas muestras biológicas de 448 personas, una concentración, un 16% de las personas con una concentración mayor que cero, y estaban lesionados, por supuesto. Entonces, la realidad es que estos últimos estudios que les conté representan grandes avances. Hace una década atrás no contábamos con esta información, y eso es de destacar, y es muy bueno porque nos da un parámetro, nos sitúa mucho mejor que no saber muy bien cuál es la situación, pero también hay que reconocer que son estudios puntuales y que no permiten hacer inferencias, en el sentido de que no permiten sacar conclusiones muy globales. Por supuesto es mejor que no tener nada, pero todavía podemos decir que existe un vacío de conocimiento en este tema. Por ejemplo, nosotros en Argentina no sabemos cuál es entre los 5.500 fallecidos más o menos que hay año a año reportados producto de un siniestro vial,
no sabemos qué porcentaje de esos fallecidos responde a un siniestro en el cual uno de los participantes activos del siniestro tenía alcohol en sangre. Por ejemplo, ese es un indicador que es clave de obtener y que en Argentina no contamos. O también, por ejemplo, existe un vacío de conocimiento muy grande en relación a cómo viene la performance en las ciudades o provincias que ya tienen leyes de alcohol cero versus las que no, qué cosas se pueden mejorar. Todavía hay que seguir trabajando, sobre todo trabajando más sistemáticamente, con información y generando información para poder mejorar las políticas preventivas. Entonces, para ir cerrando un poco, la pregunta es, bueno, esta es una situación indeseable que tenemos que modificar y un poco quería dejarles algunos pensamientos y un poco lo que se sugiere en la literatura sobre cómo contribuir a evitar esas lesiones vinculadas con la conducción bajo los efectos del alcohol. Primero que todo, necesitamos generar y también apoyar a un liderazgo político muy fuerte en esta temática. Sabemos que si no hay un liderazgo político, una decisión política del más alto nivel y de todos los niveles que lo suceden, no se puede modificar esta situación. También debemos reconocer al uso nocivo del alcohol como un factor de riesgo con enormes repercusiones en la salud pública y se debe trabajar para disminuir su daño y su consumo. Esto de por sí, bueno, forma parte de un campo amplio de salud pública y no podemos pensar a la seguridad vial como algo diferente o algo aislado, sino que por supuesto que repercute allí, pero se tiene que trabajar las dos cosas en paralelo y de manera integral. También se propone incorporar objetivos de mediano y largo plazo en la planificación de nuestras acciones, puntualmente en materia de la Agenda 2030 y de la recientemente declarada segundo diseño de acción por la seguridad vial, a través de una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. El objetivo fundamental que tenemos que tener presente es el de reducir las muertes y lesiones causadas por siniestros viales, por lo menos en un 50% entre el año 2021 hasta el 2030. También debemos trabajar en la prevención del consumo de alcohol asociado con la conducción, basándonos en evidencia. Esto implica trabajar con diagnósticos certeros que puedan responder quién es el grupo social, bueno, digamos, las características y qué particularidades tiene ese grupo social que está más afectado, dónde están ocurriendo los siniestros y dónde están ocurriendo los consumos y por qué se están dando, qué es lo que está detrás de eso, qué fenómenos, qué mecanismos los explican. También cuando decimos basarnos en evidencia, estamos hablando de utilizar estrategias preventivas de probada efectividad. Por supuesto, no inventar la pólvora, sino entender qué cosas ya funcionaron en otros lugares, pero luego hay que hacer una decodificación para adaptar esas soluciones o sí, entender cómo sería la mejor manera de llevarlas adelante, dados un contexto y posibilidades locales. También trabajar con evidencia implica, hacer un monitoreo, estoy tratando de correr el banner, de los efectos de las medidas aplicadas, si no comprendemos si estamos avanzando o no en los objetivos que nos planteamos, difícilmente podamos lograr nuestro objetivo final, pero poniendo mucho foco en el comportamiento observado de los usuarios. ¿Sí? Estamos hablando de cambiar el comportamiento de los usuarios de las vías y de la población. Entonces, realmente tenemos que estar mirando esos comportamientos para entender si estamos siendo efectivos o no. También debemos mejorar los mecanismos de recolección de datos, como ya lo mencionamos, o crear nuevos allí donde todavía no haya, pero que realmente se amerite porque es información que se necesita. Y finalmente, diseñando e implementando estrategias contexto específicas que
que sean integrales, pero que se focalicen en el cambio de comportamiento de los usuarios. Por ejemplo, garantizando que contamos con normativa adecuada, sumando a eso, digamos, esto es el concepto integral, ¿no? No se trata de hacer una sola cosa, sino de mirar toda la cadena y todos los elementos que se requieren. También llevando adelante estrategias de vigilancia de la norma de tránsito, en conjunto con campañas de comunicación y educación que aumenten el nivel de conciencia, pero que también colaboren a la disuasión general de la población. Estamos hablando, por disuasión general, sentir que puedo ser controlado a todo momento y en todo lugar, y que no podré escapar de la sanción ni de su juzgamiento si soy atrapado. ¿Sí? Esto de la vigilancia de la norma, no solo como el accionar de la policía, sino un accionar que está totalmente coordinado y planificado con estrategias de comunicación que apoyan ese accionar. ¿Para qué? Para generar disuasión en la población y que las personas decidan, mejor no voy a tomar porque prefiero no pagar el costo de ser atrapado. Y también se sugiere poner un foco muy grande en jóvenes, incorporando límites de BAC es lo mismo que CAS, perdón, me quedó en la sigla en inglés, de concentración de alcohol en sangre legal inferior, y también hacer cumplir las edades mínimas para la compra de alcohol, por ejemplo. Son algunas de las cosas. Y para los que también tengan más ganas de seguir incorporando, que no conozcan todavía estas herramientas, se las recomiendo. Son recursos de OPS y OMS que están totalmente disponibles, son gratuitos. Tenemos el paquete técnico SAFER, que destaca 5 áreas de intervención a nivel nacional y subnacional para trabajar por un mundo libre de los daños relacionados con el alcohol. También tenemos el paquete de medidas técnicas de seguridad vial Salve Vidas, y el clásico Beber y Conducir, que es uno de los manuales de tapa verde, como a veces les decimos, y que también tiene información muy valiosa. Eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias María Eugenia por tu participación. La verdad que muy interesante y bueno, agradecemos que estés con nosotros en este congreso. Bueno, perfecto. Entonces a continuación vamos a presentar al próximo exponente, que es el director de Seguridad Vial de la provincia de Neuquén, Lucas Gómez. Lucas, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días a todas y todos. Un placer pertenecer y ser parte de este congreso muy importante. Muchas gracias a las exposiciones de María Eugenia. Un poco desde la Dirección Provincial de Seguridad Vial, es importante destacar el trabajo que se sigue haciendo, el importante trabajo que se sigue haciendo, y se le está dando continuidad al Observatorio Vial de la provincia de Neuquén. El Observatorio Vial ya viene con una trayectoria, un trabajo muy profesional, nucleado en la provincia de Neuquén y trabajando en conjunto con agentes de policía para el registro de los accidentes de tránsito. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora en materia del Observatorio Vial? Es un poco digitalizar el trabajo que se viene haciendo. El trabajo ya realizado lo estamos digitalizando, lo estamos subiendo a una plataforma web para que el registro de años anteriores pueda estar a disposición en un servidor propio que tiene la Subsecretaría de Seguridad y pueda ser materia de consulta pública. Y sirva como para las tareas de planificación. Seguridad Vial en este año viene proyectando todas sus tareas en función de los datos que recaba el Observatorio Vial. Es el área técnica que marca el rumbo a las distintas actividades, como cuáles, por ejemplo, las tareas de prevención,
las tareas de las campañas de sensibilización, ¿sí? Van en función a los datos que arroja el Observatorio Vial. Ahora bien, estamos trabajando, y nos parece muy importante, también en el observatorio cruzar datos de operativos de alcoholemia con el observatorio, porque ¿qué pasa? El observatorio vial de cada provincia y de la ciudad, de la provincia de Neuquén, pero también de otras provincias y a nivel nacional, llegan datos de siniestros viales. De esos siniestros viales, ahí se le hace el control de alcoholemia, pero no tenemos el dato, que para nosotros es el más importante, de los operativos de alcoholemia que realizan cada municipio. Entonces hay una franja muy importante que nosotros no vemos, que podemos trabajar en la prevención para que evitar ese siniestro vial. Entonces el dato de alcoholemia que nosotros hoy tenemos es menor. En este año tuvimos un año completamente atípico que producto de la pandemia imposibilitó llevar adelante determinados operativos de alcoholemia, pero los datos que tenemos de enero a mayo del 2020 de los controles de alcoholemia se realizaron 200 controles, por ejemplo, en lo que es la zona metropolitana, que arrojó un 42% de estos controles en positivo de alcoholemia. Nosotros hasta ahora lo que tenemos que trabajar es recabar esa información de los controles de alcoholemia que no terminaron en siniestros viales para hacer una comparativa. Así todo, el Observatorio Vial de la provincia de Neuquén ya tiene una plataforma web que la estoy proyectando en este momento, que está en proceso de digitalización de toda la siniestralidad. Estamos hablando del 2019, en realidad no, de junio de 2020 a los años para atrás, hasta el 2015, para que sea materia de consulta. A partir de julio de este año ya la provincia de Neuquén empezó a cargar la siniestralidad en la plataforma de Sistema de Información Geográfica de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que cada provincia, cada jurisdicción carga su siniestro vial y se va sincronizando en una plataforma web a nivel nacional. Pero insisto, aquí nosotros, por ejemplo, yo aquí estoy proyectando la siniestralidad de julio de 2020 en la provincia de Neuquén, y fíjense que nosotros tenemos acá visualizado en detalles en qué lugar de la vía pública se genera, por ejemplo, si es un paso ferroviario, una intersección, rotonda, etcétera, pero no tenemos datos de controles de alcoholemia, que es un punto gris que tenemos en el cual nosotros podemos fortalecer la prevención. La siniestralidad, si yo, por ejemplo, quiero hacer un filtro acá, y decir, bueno, a ver, yo quiero ver la siniestralidad con los controles de alcoholemia positivo, a ver cuánto es el porcentaje de control de alcoholemia positivo. Actualmente no lo tenemos. Ese es un dato que estamos trabajando, por lo menos en la provincia de Neuquén, y vamos a ver si lo podemos hacer en conjunto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial. No obstante a esto, el Observatorio Vial se está actualizando, se está digitalizando, que es lo más importante, y va a seguir siendo materia de consulta con los años que ya pasaron, para que las planillas, las siniestralidad o los registros de siniestros no queden solamente plasmados en una planilla de datos Excel, sino que esté al alcance de las organizaciones o de la comunidad en general a través de una plataforma web. El Observatorio Vial a nosotros nos arroja distintas información que hacen que Seguridad Vial pueda orientar su plan o sus operativos viales en función a la siniestralidad. Por ejemplo, en el verano tenemos la temporada turística. No sabemos qué va a pasar en este contexto de pandemia si hay turismo. Estimamos que si habilitan las rutas para que haya turismo, creemos que va a haber un éxodo importante. Entonces, ¿cómo planifica Seguridad Vial los operativos viales en función a la siniestralidad de años anteriores? ¿Cómo se ha comportado esa siniestralidad en las rutas de la provincia de Neuquén? Y en función del comportamiento de los siniestros viales es como nosotros planificamos los operativos viales
para la temporada turística. Por ejemplo, lo visualizamos en el mapa GIS y de ahí determinamos las zonas que son más comunes y ya más conocidas por la provincia de Neuquén, que principalmente redundan en lo que es la zona de cordillera y precordillera, en la mayor siniestralidad. Ahora bien, así todo, Seguridad Vial, a través de su área de capacitación e información, tiene ya un proyecto avalado para el 2021 de charlas en las escuelas, dirigida al nivel escolar en sus distintos niveles, valga la redundancia. En el nivel secundario es el más importante, en donde nosotros hablamos mucho de las sustancias psicoactivas y principalmente los efectos del alcohol al volante. También estamos alineados a los objetivos de desarrollo sostenible en tres metas, las tres metas, con la tendencia de aquí al 2030 de reducir la siniestralidad al menos a la mitad, y nos basamos en el objetivo 3, que es salud y bienestar, el cuarto es el objetivo que es educación, y el objetivo 11, ciudades y comunidades sostenibles, en donde nosotros hicimos pie y base para que nos aprueben el proyecto educativo del año que viene, y hacer un fuerte trabajo en conjunto con el Consejo Provincial de Educación y el Ministerio de Gobierno y Seguridad para llevarles con datos concretos cuáles son las implicancias y las consecuencias que se generan al conducir con los efectos bajos, los efectos del alcohol, a esta etapa que es la adolescencia y la preadolescencia. Para finalizar, eso es lo que se viene trabajando, y hay una vinculación muy importante entre el departamento técnico, que es el Observatorio Vial, hacia la parte operativa de este organismo, que al compartir la información sabemos cuáles son los aspectos que tenemos que reforzar en materia de prevención y operativo. Sabemos que la franja de mayor siniestralidad está entre los 19 a 35 años, sabemos qué franja etaria tiene más problemas con el alcohol, cuáles son la siniestralidad vial, en realidad si tienen más problemas de noche o en horarios diurnos. Entonces sabemos en qué clase de operativos hacemos en la franja diurna y qué clase de operativos podemos hacer en los nocturnos. En función a esto, este año ya lo teníamos también como continuidad el proyecto, pero no se pudo dar por el contexto de pandemia que estamos viviendo, pero tenemos aprobado el proyecto de campaña, capaz que vos, Agustín, te acordás, el conductor designado, ¿sí? Y vincularlo con los operativos viales que hace el municipio. Entonces, generar un trabajo preventivo, más de concientización, sino orientado a la sensibilización de los conductores jóvenes, a que ellos mismos designen un conductor, y que esta persona no consuma bebidas alcohólicas en los horarios en donde salen los fines de semana en la noche. Esa es la temática del área de seguridad vial. En lo técnico del observatorio, orientado a la preparación y a las charlas al sector educativo, el alumnado, y a las campañas de difusión y los operativos viales de información y concientización que llevamos adelante, pero todo con un sistema de información integrada para que sepamos y tengamos datos a qué apuntarle a la hora de llevar adelante una campaña de difusión, de concientización, sensibilización y los distintos operativos viales. Muchas gracias. Gracias, Lucas Gómez, gracias por tu participación. Excelente la información que nos brinda la página web que nos acabas de mostrar
la verdad que muy interesante. Bueno, a continuación tengo que presentar al siguiente expositor, que se trata de un integrante del grupo de trabajo de la Subsecretaría de Ciudades Saludables y Consumos Problemáticos de la provincia de Neuquén, Agustín Albornoz. Agustín, permíteme que me tome el atrevimiento de hacerte una consulta antes de que comiences a exponer. Y la siguiente es: ¿cuáles son los desafíos que se propone Cedronar, en consecuencia de la provincia de Neuquén, en relación a la temática del alcohol al volante? Hola, buenos días. Bueno, a tu pregunta, estamos trabajando mucho con Cedronar, estamos trabajando en distintos proyectos, estuvimos trabajando en todo lo que es el ASPO durante marzo, abril, mayo y junio, que ya los resultados van a estar en breves, los resultados que se hicieron sobre el tema de los consumos en el estado de acá, de lo que estamos viviendo desde la pandemia. Distintos trabajos vamos a estar haciendo con Cedronar, distintos proyectos. Nosotros desde Neuquén le hicimos la propuesta de hacer el FEU, Formulario Único Estadístico Provincial, donde los campos lo vamos a estar trabajando, obviamente con salud, seguridad y seguridad vial, que son tres fuentes fundamentales para lo que es la estadística, para la estadística del consumo de alcohol. Esas son tres fuentes desde el observatorio vial, sacan y se analizan todo lo que son los siniestros viales. Dentro del FEU, que tiene seguridad vial, está la parte de la graduación del hecho. Siniestro vial, lugar del hecho y hecho. De ese mismo FEU nos salta si la persona que tuvo ese siniestro vial consumió alcohol y la medición, la medida del alcohol que consumió, digamos, la graduación del alcohol que consumió en el mismo FEU. Eso a nosotros nos vuelve un dato muy fundamental, porque también en el mismo formulario tenemos la edad, el sexo, el lugar, y ahí nosotros podemos trabajar. Eso es lo que vamos a estar creando acá nosotros desde el Observatorio de Consumos Problemáticos, un formulario donde nos vuelque toda esa información sobre los consumos en general, digamos. Estamos hablando de consumos problemáticos. Así que estamos en la elaboración de los campos, estamos trabajando en ver cómo vamos a terminar de ver cuáles van a ser los campos más específicos que se necesitan, y lo estamos trabajando con Cedronar. Lo vamos a estar trabajando ahora, cuando ya se termine de trabajar lo de la ASPO, vamos a estar trabajando sobre el FEU. Eso es uno de los grandes objetivos que tengo para poder empezar a construir una base de datos a nivel provincial sobre las distintas clases de consumos, y todo obviamente separado por grados. En lo que es estadística, ¿viste? Se separa todo por grados, y ver detalle por detalle de cada sustancia cuáles son los resultados. Que ojalá sea a nivel regional, ojalá que sea a nivel federal, y que todas las provincias podamos tener el mismo idioma y podamos juntar la misma información y volcar obviamente un solo resultado a nivel país. También vamos a estar trabajando en todo lo que son las campañas de prevención, mucho hincapié en lo que es el consumo de alcohol en los menores, y tenemos por el momento esos objetivos desde el Observatorio de Consumos Problemáticos. Perfecto. Sí. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Agustín, por tu exposición. La verdad que muy interesante, y muy interesante la participación que tiene la provincia con Cedronar. También déjame agradecer, por último, a ustedes, a Eugenia, que fue directora nacional de los observatorios viales de la Nación, a Lucas Gómez, director provincial de Seguridad Vial, excelentes compañeros de trabajo.